Muy buenas tardes, estimados hermanos, que Dios les bendiga. Un gusto poder verles nuevamente a través de la plataforma del Facebook. Así que agradecidos del Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder compartir un poco de alabanzas y también de la palabra del Señor y por supuesto poder elevar nuestras oraciones a nuestro buen Dios. Y saludamos a cada uno de los hermanos que ya se han conectado desde hace un momento. Saludamos a nuestro hermano Marcelo, quien está allí con Don Nelson, también Dios le bendiga. Mi hermana Leila, también bendiciones. Nuestra hermana Jacqueline Camaño, Dios le bendiga. Ivonne Camaño, bendiciones. Nuestra hermana Patricia Montesinos también, Dios le bendiga grandemente. Sean fortalecidos en el Señor. Alicia Briones también, que nos acompaña desde Huillinco, Dios les bendiga. Nuestro hermano Samuel Camaño, bendiciones. Allí nuestra hermana Jacqueline me pregunta cómo está mi mamá. Bueno, voy a responder aquí a modo general. Entonces, bueno, mi mamá todavía está hospitalizada en Villarrica y estará esperando allí hasta que haya un cupo para la operación. Tiene que operarse en Temuco y hace un momento hablé con ella y me dice que lo más probable es que el lunes la trasladen a Temuco y esperará allí la operación que tiene que realizarse. Así que gracias, hermana Jacqueline, por preguntar y gracias también por las oraciones que han elevado en su favor. No sé si me estará viendo ahora en el hospital, pero igual les envío un saludo a mi mamá para que también pueda recibirlo allí en el Señor. Saludamos a nuestro hermano Arnoldo también, Dios le bendiga, que nos acompaña desde Buchoco. Así que gracias a Dios por todos quienes nos están acompañando a través del Facebook. Así que muchas gracias también a quienes comparten este video y después también a quienes lo ven más tarde y a quienes también lo ven desde mi canal de YouTube, Pastor Rubén Cañupán Maldonado. Ahí está mi canal de YouTube donde están todas las predicaciones que he estado realizando este tiempo, y hay hermanos que lo ven después a través de mi canal, así que saludo también a aquellos hermanos que lo estarán viendo en la noche o el día de mañana también, algunos. Así que, y también pueden compartir esas prédicas a través de mi canal de YouTube, así que les animo también para que puedan hacerlo. Muy bien, les invito a llevar un tiempo de oración. Vamos a dirigirnos hacia el trono celestial mediante el honor del tiempo de oración, este misterio de la oración. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque Él nos permite poder orar. Así que les invito, hermanos, que me acompañen por favor para elevar este tiempo de oración. Poderoso Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Encomendamos nuestra vida, Señor, en tus manos. Y queremos, Papito amado, que tú prepares nuestro corazón por sobre todas las cosas para recibir tu palabra. Mi Dios, te ruego una bendición sobre cada uno de mis hermanos que nos está acompañando en esta hora. Por cada uno de mis hermanos que dedica este tiempo para estar en tu presencia, dedica este tiempo para escuchar tu palabra, para saludar, para compartir también con los demás. Te ruego que tú bendigas a cada una de las familias representadas aquí, mi Dios. Bendíceles, Papito amado, y fortaléceles, Señor. Si hay alguno que está padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor, obra allí con poder. Si alguno está escaseando, Señor, el alimento, sé el proveedor, mi Dios, para todas las familias en necesidades, mi Dios. Si alguien ha perdido el trabajo, mi Dios, en este tiempo yo te ruego que tú obres con tu poder, Señor, proveyendo siempre lo necesario, Papito amado, fortaleciendo las vidas de tus hijos. Rogamos, Señor, por aquellos que están hospitalizados, que tú obres con poder, Señor. Aquellos que están infectados también con el COVID-19, mi Dios, rogamos que tú obres con poder, Señor, fortaleciendo la vida de las personas, mi Dios. Tú tienes poder
Papito amado, para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso clamamos ante tu trono de gracia, porque sabemos que todo lo que sucede está en tus manos, Señor, y estás al control de aquello, mi Dios. Gracias, Papito amado, por este tiempo que tú has provisto para las familias, Señor, por este tiempo que tú has provisto en algunos casos, Señor, de descanso quizás, en otros, Señor, el tiempo que hacía falta para la familia, en otros quizás el tiempo que hacía falta para dedicarlo a la oración y al estudio de la palabra. Tú eres el Dios perfecto, Señor, con una voluntad divina, Señor, por sobre todas las cosas. Por eso te alabamos y te bendecimos, mi Dios, y queremos que tú nos hables también en esta noche a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor entonces por este tiempo. Él es fiel, Él es misericordioso, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que de eso se trata hoy el mensaje, el querer y el hacer de la vida cristiana. De eso se trata lo que vamos a hablar hoy día. El querer y el hacer de la vida cristiana. Así que le invito a que me acompañe por favor ahí al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18. Vamos a leer allí entonces la palabra del Señor. Filipenses, entonces capítulo 2, no sé si tiene su Biblia allí para que me acompañe. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18. Dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta es palabra del Señor, quien fue escrita por el apóstol Pablo. Hemos dicho que el tema principal en el libro, en esta carta de Filipenses, es el gozo. Y Pablo nos habla del gozo en medio de las circunstancias más adversas que él estaba pasando, la cárcel. Y aquí nos da un sermón, el apóstol Pablo nos da un tremendo sermón, que bueno sería para nosotros recibir la iluminación de esta palabra. ¿Qué es lo que quiere Dios para con nosotros a través de esto? Siempre habéis obedecido, dice el apóstol Pablo, en mi presencia y en mi ausencia mucho más. Y allí le da un encargo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pocas cosas
alguien dijo por ahí, son más difíciles de soportar que un buen ejemplo que nos incomoda. Sabe que al estudiar este pasaje, el Señor amonestaba mi vida, porque pienso que, yo no sé ustedes, pero pienso que hemos sido negligentes en este tiempo. Y yo agradezco al Señor por esta su palabra, porque viene a corregirnos, viene a hacernos entender el tiempo que estamos viviendo y que debemos ocuparnos, sobre todo en buscar su presencia, su palabra. Y sobre todo, lo primero que yo decía ahí de esta persona que escribió alguna vez, pocas cosas son más difíciles de soportar que un buen ejemplo que nos incomoda. ¿Y por qué lo planteaba de esta manera? Porque un buen ejemplo nos incomoda porque muchas veces quisiéramos ser como las personas que son dignas de imitar, pero no podemos. El hecho de que una persona pueda inspirarnos no nos capacita para imitarlos. Y esto es importante entenderlo. El hecho de que una persona nos inspire, eso no nos capacita para imitarlo. Y piense por un momento, aparte de Jesús, ¿quién sería alguien digno de imitar para usted? Alguien que quizás ha dedicado su vida al servicio del Señor. Y a mí se me ocurren varios. Y varios ejemplos que como dijo el autor me incomodan, porque sé que nunca voy a llegar a ser como algunos de ellos. Estoy diciendo que nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, es verdad. Pero en nuestra vida contemporánea o siglos pasados, yo había dicho anteriormente que he leído muchas biografías. Charles Spurgeon, Charles Finney, Moody, Whitefield, Wesley, David Wilkerson, John Bunyan y así muchos otros, Jonathan Edwards. Ayer el miércoles, mencionaba a William Carey, el padre de las misiones modernas. Y podemos reflejar nuestra vida y compararla quizás con ellos. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre aquellas personas que lograron tanto en la vida? Me refiero en la vida espiritual y ministerial. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Cuando yo estudiaba en el seminario, tuve que hacer una exposición precisamente de William Carey, el padre de las misiones modernas, cuando estudiaba misionología. Y exponer sobre la vida de aquel siervo fue para mí desafiante. Todo lo que logró allá en la India como misionero. Todo lo que perdió. Vio morir esposa. 4 de sus hijos murieron allá en el ministerio en la India. Y perdió imprentas que había logrado obtener allá en la India. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros? Y yo creo que aquí Pablo nos plantea un desafío bien importante. Y como dije al principio, el tema de hoy es el querer y el hacer de la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros queremos ser útiles en el servicio de Dios? ¿Cuánto somos útiles? Creo que allí está la problemática.
Pero la buena noticia es que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad, dice la palabra del Señor allí. Y vamos a trabajar allí sobre 3 puntos importantes. Y lo primero que vemos allí en el versículo 12 al 14, el primer punto que vemos allí, hay un propósito que lograr. Y es por eso que el apóstol aquí nos exhorta, hay un propósito que lograr. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir que debemos trabajar para obtener la salvación. En ningún caso, la salvación es por gracia. Sin embargo, el hecho que nosotros hayamos obtenido la salvación nos hace estar ocupados. Y la ocupación más grande que debe tener todo salvado por la gracia es llevar la salvación a los no salvos. Y debemos ocupar nuestra vida en eso. Hoy por hoy, mientras estudiaba aquí en la oficina, reflexionaba en esto de lo difícil que es la relación personal hoy en día. ¿Y cómo vamos a ganar almas para el Señor en este tiempo? En una reunión con los pastores hace unos días, hablábamos de que esta oportunidad que Dios nos ha dado de expandir el Evangelio a través de las redes sociales es genial, es grandiosa, porque estamos saliendo de nuestras fronteras. Y hoy solamente podemos predicar el Evangelio a través de las redes sociales, y la relación, podemos tenerla, la relación personales son a través del teléfono, el WhatsApp, el Facebook, a través del Zoom. Y allí está nuestra obra en estos tiempos. Y tenemos que sembrar. Y como dice un viejo himno que estaba en nuestros himnarios, en el antiguo himnario de la Alianza Cristiana y Misionera, salía un himno que decía: sembraré la simiente preciosa. Y allí dice: sembraré mientras viva y dejaré el resultado al Señor. Y yo creo que de eso se trata nuestra vida en este tiempo, sembrar y dejar el resultado al Señor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Y uno de los pastores decía: el resultado lo va a dar el Señor. Si nuestra predicación va a cobrar su fruto, eso lo sabe el Señor. Si nuestra predicación va a impactar a alguien, eso lo sabe el Señor. Pero debemos lograr el propósito, y el propósito de predicar la palabra del Señor. En una ocasión, pensando en esto de cómo cada uno debe lograr el propósito del Señor, y pensando en esto de que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, en Estados Unidos una joven llegaba de la universidad a pasar un tiempo con sus padres, y estaba muy angustiada porque tenía que comentarle algo a sus padres, y sus padres sabían que algo estaba angustiando el corazón de su hija, y ella les dice: quizás lo que yo les diga les va a herir un poco. Y los padres dijeron: sea lo que sea, dinos, porque queremos escucharte y queremos orar contigo. Y esta joven le dijo que: yo sé que ustedes quieren que yo sea enfermera, porque tu mamá, le dijo, tu mamá eres enfermera y quieres que yo siga tu profesión. Y ella les dice: pero yo no quiero ser enfermera, siento que Dios me está llamando a otra cosa. Y yo quiero hacer lo que Dios me está indicando que haga.
Y los padres le dijeron, nada nos haría más feliz que el que tú hagas la voluntad de Dios. Y nos haría muy infeliz que tú hicieras lo que otros dicen que tú hagas. Y pensando en esto, hay un propósito que cumplir, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hoy están estudiando lo que sus padres quieren que estudien? ¿O cuántas personas estudiaron lo que sus padres les dijeron que estudiaran? ¿Cuántos jóvenes siguieron los sueños de sus padres? Debemos ser valientes en nuestro propósito en la vida, porque la salvación es personal. Y el propósito que cada uno recibe de Dios también es personal, es inalterable. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo, joven? Yo no sé si algún joven me está viendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te tiene en este mundo? ¿O estás siguiendo los propósitos de los demás? Eso es importante, hermanos. Hay un propósito que cumplir. Y en eso debemos ocuparnos. Cuando yo era un adolescente siempre escuché predicaciones en los encuentros de jóvenes y campamentos de que uno tiene que buscar el propósito por el cual está aquí. Y yo siempre llegué a una conclusión de que muchos en la iglesia se pasaban 20, 30, 40 años buscando el propósito de Dios. Y buscando el propósito no hacían nada. Entre tanto que yo busco el propósito, debo servir. Porque Dios nos quiere mostrar el camino, Dios nos quiere mostrar el propósito, pero el mayor propósito de cada ser humano, de cada hijo de Dios, es el servicio. Es el servir a Dios. Por lo tanto, yo debo servir a Dios. Buscar el propósito de Dios para con nosotros no se trata de sentarse debajo de un árbol o sentarse en la playa esperando que Dios te diga cuál es el propósito sin hacer nada. Buscar el propósito de Dios significa que estás sirviendo. Mientras tanto, debemos entender, estimados, que el propósito principal es que sirvamos al Señor. Jesucristo nos dejó un mandamiento: predicar el Evangelio, discipular a las naciones, bautizarlos. Y ese propósito es para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué muchos en nuestras iglesias se pasan toda la vida cristiana preguntando cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Su propósito está en la palabra del Señor. Dios ha vencido para que nosotros podamos cumplir el propósito. Venció a través de Jesucristo allí en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos vivir el propósito de nuestras vidas. Lo segundo que vemos allí en el versículo 13, porque Dios es el que produce así en vosotros, así el querer
como el hacer, por su buena voluntad. Lo segundo que vamos a ver allí es que hay un poder que recibir. Y esto es importante, hay un poder que recibir. Y cuando yo estudiaba esto, el Señor me amonestaba en esto, del poco tiempo que hemos dedicado al estudio de la palabra y a la oración. Aquí Pablo nos expone lo siguiente a través de esto. Entendemos que Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Y en esto debemos tener en cuenta, hermanos, que no podemos impactar a un mundo, no podemos impactar una sociedad cuando nosotros no hemos sido impactados por la palabra del Señor, cuando nosotros no hemos sido impactados o transformados por el Señor. Por eso nosotros tenemos que recibir ese poder que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios invirtió tiempo en grandes hombres de Dios, en grandes hombres que Él quiso levantar, como Moisés, David, los apóstoles y muchos otros. Dios tenía un propósito especial para cada persona. Y para cumplir el propósito que tenía con Moisés, Moisés en el libro de Hechos nos narra el escritor, el autor Lucas, cuando Esteban narra allí este repaso de la historia en Hechos capítulo 7, dice que Moisés había entendido que Dios lo estaba llamando para libertar a su pueblo, pero su pueblo no lo entendió. Por eso que cuando Moisés se deshace del egipcio, él pensó que su pueblo iba a entender que Dios lo estaba llamando a él para libertarlo, pero su pueblo no lo entendió. Entonces él tuvo que huir. El llamado de Dios estaba, pero para que Moisés tuviera el poder, para que Moisés cumpliera el propósito por el cual Dios lo había llamado, Dios tenía que obrar primero en él, para que después pudiera obrar a través de él. Si Moisés hubiese intentado sacar a su pueblo cuando tenía 40 años, no lo hubiese logrado, porque Dios no había obrado en él. Es por eso que cada uno de nosotros a veces no sirve en el propósito, porque Dios no ha obrado en nosotros. Porque Dios no nos ha impactado. Entonces es imposible que yo impacte a una sociedad si Dios no me ha impactado a mí. Es imposible que yo pueda servir a una sociedad si Dios no ha obrado en mí. Por eso Dios no puede obrar a través de mí, porque Él no ha obrado en mí. Y eso es lo que debemos cambiar. Dios tiene que obrar en nosotros. Dios se pasó 40 años transformando la vida de Moisés. Y cuando él estuvo preparado, Dios lo envió. Y si usted ha leído el libro de Éxodo, cómo Moisés se para frente al faraón, las plagas, el cruce del Mar Rojo, el agua, el alimento, las tablas de la ley, todo lo que Moisés hizo, es porque Dios obraba a través de él. ¿Pero por qué? Porque Dios obró en Moisés y después pudo obrar a través de Moisés. Es lo mismo para nosotros, estimados. Dios tiene que obrar en mí para que después pueda obrar a través de mí. Y es lo mismo para usted.
Si el obrero es lo que debe ser, la obra será lo que debe ser. Eso habla de que Dios tiene que transformarnos primero a nosotros, y así su obra será la que Dios quiere que sea. El obrero debe ser lo que tiene que ser para que la obra sea lo que debe ser. Se trata del cambio que Dios tiene que hacer en mí. Se trata del poder de Dios obrando en mí para que Dios pueda obrar a través de mí. Dios también allí nos habla a través del Espíritu Santo y tiene que trabajar en nosotros, y hay 3 instrumentos. Lo primero es la palabra de Dios, lo segundo la oración y el sufrimiento. La palabra de Dios, la oración y el sufrimiento. Debemos apropiarnos de la palabra del Señor, debemos leer la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos recibir la palabra de Dios para que podamos ser usados por Él. Y debemos aplicar la palabra del Señor. Ninguna palabra de Dios vuelve vacía a su boca. Y recuerde que nosotros conocemos de Dios por su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es tan importante para nosotros, que es lo primero que Dios nos manda a entender. Y en la oración, Dios nos llama a la oración. Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Oren para recibir la promesa. La oración es parte fundamental de la vida del cristiano. Y si nosotros no estamos dedicando tiempo a la palabra y la oración, difícilmente Dios va a obrar a través de nosotros. Porque el hecho de que tú y yo leamos la palabra de Dios y oremos, significa que Dios está trabajando en nosotros para obrar a través de nosotros. Pero si nosotros no estamos en eso, Dios no está obrando a través de nosotros. Y eso es lo que el Señor me hacía entender en este tiempo. Pablo experimentó precisamente allí en Filipos la cárcel que tenemos narrado allí en Hechos 16. Una prueba tremenda cuando con Silas allí estuvieron presos. Y ellos allí oraban y cantaban al Señor. Y el Señor los liberó, y el Señor trajo también vida espiritual al carcelero. Por lo tanto, estimados hermanos, usted y yo debemos dedicar tiempo a la oración. Que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo. Y que el Señor nos haga volvernos a la oración. Hay una canción que a veces cantamos: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Allí, Pablo en la cárcel de Filipos también experimentó el sufrimiento. Y si usted ha leído la vida del apóstol Pablo, él se identifica como uno de los que más sufrió. Y allí vemos un pasaje en primera de Corintios o segunda de Corintios, no recuerdo bien la cita, pero nos habla de todo lo que Pablo tuvo que sufrir, las aflicciones de Pablo allí en segunda de Corintios capítulo 1. Y Pablo narra todo cuanto sufrió.
perseguidos, náufrago, con peligro de ladrones. Fue muchas veces golpeado, muchas veces en peligro de muerte. Pero aún así, Pablo se mantuvo fiel al llamado, se mantuvo fiel al propósito por el cual Dios lo estaba llamando, y cumplió el propósito por el cual Dios lo llamaba. Y allí en otra cita también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16, narra sufrimiento de Pablo como apóstol. Y versículo 24 en adelante dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Y quien precisamente escribió el libro, esta carta de Filipenses, es el apóstol Pablo. Y Pablo era un maestro. Pablo era alguien que había experimentado la palabra de Dios, había experimentado los tiempos de oración y había experimentado el sufrimiento. Estas 3 cosas que nosotros debemos vivir también para poder recibir el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo. Pablo era un hombre dedicado a la oración. Cuando él se convirtió, Hechos capítulo 9, lo primero que hizo fue dedicarse a la oración, 3 días en ayuno y oración. Cuando fue llevado a Arabia, estaba en constante estudio de la palabra del Señor y en oración. Y todo lo que sufrió, lo que vemos allí en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 16 en adelante. Por lo tanto, Pablo tenía la suficiente autoridad para darnos esta indicación, y es lo que debemos recibir nosotros ahora, porque tenemos la palabra de Dios y tenemos los escritos de Pablo, y sabemos que él vivió en carne propia el sufrimiento. Y era un hombre dedicado a la oración, a la palabra, al sufrimiento. Por eso nos escribe esto. Versículo 16 al 18, lo tercero que tenemos aquí es que hay una promesa que creer. Hay una promesa que creer. Dice ahí estos versículos: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Hay una promesa. Hay una promesa también que tenemos: al que venciere, le daré la corona de la vida. El Apocalipsis está lleno de promesas para nosotros. Y nosotros necesitamos una mente sumisa para poder experimentar las promesas de Dios. Para poder experimentar las promesas de Dios a través de su palabra, también debemos tener una mente humilde. Debemos entender, estimados, que la promesa está hecha para todos los fieles, los que no se conforman a este mundo, sino que se conforman al propósito de Dios para cada una de las vidas. Que el Señor nos ayude para poder
recibir esta promesa. Cielos nuevos, tierra nueva, la consolación eterna. Qué gran promesa tenemos nosotros. Y cuando venga el día de Cristo, como empezaba el libro de Filipenses allí, aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla en ti. Por lo tanto, estimados, aquel que ha comenzado la obra en tu vida, para que tú seas alguien digno del Señor, Él la va a terminar. Solo dispón tu corazón a humillarte delante de la gracia del Señor, para que recibas de Él el poder para vencer, para que recibas de Él el poder para triunfar, para que recibas de Él el querer como el hacer, y para que recibas de Él, lo más importante, la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra, dice Apocalipsis 22:12. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar. Poderoso Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, te ruego que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Te ruego que nos perdones también porque hemos sido negligentes. Te ruego que nos guíes a través del Espíritu Santo para que podamos recibir ese poder que provoca en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Papito amado, porque tú estás cada día hablándonos a través de tu palabra. Y un día más, Señor, hemos recibido tu palabra. Por lo tanto, rogamos que el Espíritu Santo nos ayude para ser obedientes a esta tu palabra, oh mi Dios Todopoderoso. Que nos ayudes a servirte, Señor, en medio de un mundo en crisis. Que nos levantes con poder y con autoridad, Señor, para impactar. Pero, Señor, lo primero que clamo en esta hora es que tú impactes nuestras vidas, Señor. Que tú obres en nosotros, Señor, para que puedas obrar a través de nosotros. Por eso, una vez más, Señor, queremos recibir de ti la gracia de poder ser oidor y hacedor de tu palabra. Y queremos recibir también de ti la unción gloriosa y poderosa de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Transfórmanos, Señor. Si estamos débiles, fortalécenos, Señor. Si somos malos administradores del tiempo que tú nos estás dando en este momento, Señor, ayúdanos, Papito amado, para transformarlo y poder buscar tu presencia cada día y en todo momento. Dedicarnos, Señor, a tu palabra y a la oración. Gracias, mi Dios, porque tú día a día nos hablas y una vez más nos has advertido de que necesitamos volver a tus plantas. Gracias, mi Dios, por tu obra maravillosa y en la cruz del Calvario. Gracias por el Espíritu Santo. Y gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estimados, deseo que sean bendecidos a través de la palabra del Señor que un día más nos habla. Que sean fortalecidos, esa es mi oración por ustedes, que sean guiados a cumplir el propósito por el cual Dios los ha colocado en cada uno de los lugares en el que están. Primero, en el mundo. Luego, en los propósitos específicos, la familia, trabajo y así. Que el Señor les bendiga y les fortalezca en este tiempo. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, el día domingo a las 20 horas. Que el Señor les bendiga.